Bienvenidos. Oración y fe, oración y enseñanza. A nuestro Oración y gracia, oración y súplica. discipulado. Oración y obras, oración y lágrimas. De oración. De Iglesia Shekinah. Ministerios de Benecer. Comenzamos. Bendiciones, mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Le damos gracias al Señor por este privilegio tan hermoso de poder platicar con ustedes, de poder llegar a la intimidad de su hogar, poderles transmitir una palabra, llevarles una espiga, una semilla de la palabra bendita de Dios. En todo tiempo y en todo momento es bueno buscar el rostro de Dios, mientras Dios pueda ser hallado. Déjeme hacer una oración y entregarle esta palabra. Espero en el Señor que sea de bendición, de edificación para su vida espiritual. Amado Dios que estás en el cielo, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por este privilegio tan hermoso que nos concedes de estar en tu presencia, Señor. Envíanos una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, déjeme platicar con usted en esta hora. Hemos estado platicando durante este tiempo, mis amados hermanos, en nuestro discipulado de oración sobre las muchas formas que nosotros encontramos a través de la Biblia para poder orar, para poder interceder, para poderle suplicar a Dios. En fin, necesitamos no excusas para no orar, ¿verdad? Sino estamos necesitados, hermano, de poder seguir aprendiendo a la luz de la Biblia, tal como el Señor lo estableció a través de esta palabra tan preciosa, tan hermosa, mi querido hermano. Dentro de este concepto encontramos que dentro de las muchas formas que tenemos para orar, lo podemos hacer sentado. Ponga atención a esto. Lo podemos hacer sentado, número 1. Número 2, podemos orar de pie. Número 3, podemos orar caminando. Número 4, podemos estar orando con el rostro en tierra. Número 5, podemos hacerlo acostado. Eso lo hizo David. David decía que durante las noches inundaba su lecho de tanto llorar. Amén. Entonces vemos que hay muchas formas de orar, y otra de ellas, hermano, es de rodillas. Incluso podemos orar con las manos en alto, ¿verdad? Son diferentes formas por medio de las cuales nosotros nos podemos acercar delante de la presencia de Dios. Pero a la par de que encontramos muchas formas de orar, imagínese usted, también necesitamos un ingrediente más, y este es la fe. Fíjese que cuando vamos a las Sagradas Escrituras, encontramos la fe como un don, y la encontramos la fe, hermano, la encontramos como dentro de la multiforme sabiduría de Dios como un fruto. O sea, la fe viene a ser un misterio, el don de fe o la fe como un fruto. Entonces, para que yo pueda acercarme a Dios de manera orar sentado, tengo que activar mi fe, tengo que creer. Para que yo pueda orar de pie, igualmente tengo que activar mi fe, tengo que creer que Dios me va a escuchar. Si voy a orar caminando, yo tengo que estar creyendo que Dios igualmente me va a estar escuchando. Si voy a orar, hermano, rostro en tierra, yo tengo que creer igualmente que el Señor lo que va a ver es mi corazón, pero que hay una variedad de formas por medio de las cuales nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios. Una de ellas, yo recuerdo, es cuando Elías manda a su siervo a que mire, hermano, alguna señal en el cielo. Y va la primera vez, no ve nada, la segunda nada, hasta la séptima ve una nube en forma de mano que está en el cielo. Pero mientras eso sucede, la Biblia nos enseña que Elías está con el rostro en tierra. Fíjese bien, él está con su rostro en tierra, hermano, y está clamando, está suplicando.
Y luego vemos que otra forma de orar con las manos es con las manos hacia arriba, con las manos en alto. Y esto lo vemos en el caso de Moisés, cuando Moisés está en la cima del monte, hay una batalla, hay una pelea que se está dando. Hermano, mientras Moisés permanece con sus manos en alto, dice la Biblia, él permanece con su ejército, pero cuando se cansa y baja las manos, el enemigo prevalece. Lo que trato de explicarle en esta hora es que hay muchas formas, hermano, por medio de las cuales nosotros podemos estar orando. Por ejemplo, me llama la atención, imagínese usted un enfermo en una cama, un hospital, si no puede levantarse, hermano, va a tener que orar acostado definitivamente, ¿verdad? Y también tenemos otra postura, en este caso, mi querido hermano, es de rodillas como podemos acercarnos a la presencia del Señor. Lo que trato de explicarle es que hay muchas formas de orar y no podemos legalizar. Si no te hincas, Dios no te va a oír. Mentira, ¿quién dice? Si hay muchas formas, hermano, por medio de las cuales nosotros podemos acercarnos a la presencia del Señor. Luego vamos a ver en este caso que se puede orar acostado o quizás se puede orar postrado, pero son diferentes formas de orar, 7 formas, hermano, en que nosotros podemos orar buscando a Dios mientras Dios pueda ser hallado. Ok, encontramos entonces 7 formas de orar, pero, mire, también tenemos que entender que tenemos que tener fe. Tú puedes orar como pasártela hincado y siendo un incrédulo, ¿me entiende? O puedes tener un mal concepto de la oración en cuanto a sus formas de orar y estar dudando. Entonces, yo creo que a la par de orar con fe, fe con oración, eso, hermano, nos va a traer mucha bendición en nuestra vida espiritual. Avancemos entonces. Mire pues, dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es un pasaje que quizás hasta de memoria lo sabemos. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario, mire, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, mire, si nosotros le prestamos atención a nuestra oración, es interesante que le prestemos atención a lo que hacemos. En este caso, si yo me acerco a Dios, como dice Hebreos 11:6, dice, el que se acerca a Dios, crea, creer es tener fe, que Él existe. Entonces me da la impresión de que si yo estoy orando de rodillas delante de la presencia del Señor, hermano, Él me está escuchando. Esto es fabuloso, esto es muy hermoso, esto es maravilloso entenderlo. Porque si yo me acerco a Dios para orar hincado, estoy creyendo que Dios existe y que Él me está escuchando definitivamente. Ahora, según esta palabra que estamos compartiendo hoy, ¿qué es lo que nosotros tenemos que agregarle a nuestra oración? Es fe, hermano. No podemos venir y decir, voy a orar a ver qué sale. No, mi querido hermano, no. Desde el momento en que usted está orando y está creyendo, ya le está aplicando fe, mi querido hermano, ya Dios te está escuchando y tu actitud te está desatando, hermano, tu corazón para acercarte a Dios. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible. Entonces, ¿cómo agrado yo a Dios? Mire, no llevándole un presente, no llevando un regalo, no trayéndole 7 bueyes o 7 corderos. No. Según el Nuevo Testamento en Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, ¿y qué significa fe? Usted le pregunta a un niño, le simplifica la respuesta porque le dice fe. Es creer en Dios. Entonces la Biblia dice que sin fe es imposible creer a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que existe. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, hermano, en mi oración, ponga atención, cuando yo me acerco a Dios en mi oración, en mi súplica, en mi clamor, yo estoy creyendo que Dios existe y que automáticamente Él me está escuchando.
como consecuencia de que yo le creo, activo mi oración, voy a tener respuesta, hermano, a lo que estoy buscando delante de Dios. Déjeme exponérselo de esta manera. Mire pues, Daniel, otra forma de orar es con las ventanas abiertas de la casa. Esa es otra forma de orar. Dice que Daniel oraba 3 veces al día, 3 veces al día. ¿Y sabe qué hacía Daniel? Tenía un edicto en contra, pero ¿sabe qué hacía Daniel? Abría las ventanas de su casa. Eso puede ser una ventana de esperanza, puede ser una ventana de fe, puede ser la ventana de la oración, pero dejémoslo en una ventana de oración. Ventana igual a oración. ¿Qué hacía Daniel? Dice que abría las ventanas de su casa y oraba 3 veces al día. Amén. ¿Y sabe qué le pasó? Que durante 21 días él estuvo orando con ventanas abiertas y su oración no tenía respuesta. Pero no porque no tuviera respuesta a su oración, él dejó de orar. No. Dice la Biblia, hermano, que él siguió orando 21 días hasta que provocó visita angelical. Sí, Señor, hasta que provocó que el ángel descendiera. Creo que fue Miguel el que descendió, hermano, si no estoy mal. Desciende Miguel o Gabriel, uno de los ángeles al servicio del Señor, y le dice: desde que empezaste a orar, tu oración fue escuchada por Dios. Solo que él tenía cerrados los cielos. ¿Quién? Daniel. ¿Por qué? Porque el príncipe de Persia se le había opuesto a que su oración subiera o recibiera respuesta, pero ya Dios estaba escuchando. Sin embargo, aquí vemos a un Daniel que lo que estaba haciendo, hermano, era activando su fe, creyendo que por estar orando del otro lado le iban a estar escuchando. ¿Qué provocó? Movimiento angelical. Viene el ángel, le trae la respuesta, le dice: momento, desde hace 21 días que te propusiste orar, tu oración fue escuchada en el cielo. Amén. Solo que el príncipe de Persia se opuso. Hermano, desciende, libera los aires, le da la respuesta, le dice: tu oración ya fue escuchada. Y de pronto el mismo ángel le dice: vámonos de aquí, porque ahora ahí viene el príncipe satánico, dice, de Grecia. O sea, hay un mover, y si usted se da cuenta, no porque era el ángel, dijo: ahí viene el otro príncipe, el príncipe satánico, la potestad que cubría a Grecia, hermano. ¿Qué es lo que hace él? Vámonos de aquí. Dijo, no, dijo, enfrentémosla. No, es lo que nosotros a veces hacemos en guerra espiritual. Nos metemos a pelear batallas que Dios no nos ha llamado, pero esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Entonces, mire, si fe es imposible agradar a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es remunerador de todas las cosas. ¿Qué tengo que hacer yo? Creer que Dios existe, creer que Dios me está escuchando, creer que Dios, el oído del Señor, está atento a mi oración. Amén. Veamos qué dice la Biblia de las Américas. 1 Corintios capítulo 16, versículo número 9. Dice: se me ha abierto una puerta grande. Mire pues, mire qué interesante es esto. Leámoslo primero. Se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Bueno, ahí está hablando Pablo. Ahí está hablando Pablo. ¿Y sabe qué dice Pablo? ¿Y sabe qué dice la Biblia, verdad? Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Es contra especialistas en guerra espiritual, contra maestros. Eso lo dice Pablo. Contra ellos estamos peleando. Nuestra batalla es contra principados, contra potestades en regiones celestes. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora vea esto. Entonces Pablo dice: se nos abrió una puerta, pero ¿cómo cree usted que se abren las puertas? Estamos hablando que hay muchas formas de orar. ¿Cómo cree usted que se abren las puertas? Hermano, las puertas no se nos van a abrir si nosotros no oramos. Hermano, y aquí Pablo está diciendo: se me abrió una puerta grande, aleluya. Y luego dice: pero hay muchos adversarios. Entonces yo tengo que entender que si hay adversarios, hermano, yo tengo la solución para vencer esos adversarios espirituales, porque dice otra versión, dice que nuestra batalla es contra maestros, contra especialistas en guerra espiritual. ¿Cómo los voy a vencer? Es
de rodillas delante de la presencia del Señor. ¿Y qué sucede a continuación? Que se nos abre la puerta. ¿Por qué? Porque dice que la puerta grande se abrió para un servicio eficaz, para predicar el Evangelio. Mire, a veces no entendemos cuando hay oraciones que no tienen respuestas inmediatamente, ¿verdad? Pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué Dios no me contesta? Lo que pasa es que Dios está viendo nuestro corazón y la respuesta viene en el tiempo del Señor. Otro ejemplo que me parece muy interesante trasladárselo, hermano, es que cuando Zacarías está ministrando en el templo, Zacarías, el sacerdote, Elizabeth, su esposa, es estéril, dice que cuando él le tocó servir de anciano, hermano, él era del orden de Abdías, hermano, cuando él está orando, desciende el ángel y le dice: tu oración fue escuchada desde el momento en que te propusiste orar. O sea, pasaron largos años para que la oración tuviera respuesta, pero es el tiempo del Señor. Mire, son aquellas etapas que a uno le toca vivir a veces y uno no sabe ni qué hacer, hermano, no sabe uno cómo actuar, ¿verdad? Pero el que tiene el control de todo, al fin y al cabo, es Dios, pues. ¿Sabe cómo es esto? Cuando Jesús está en la cruz y le dice: Padre mío, ¿es posible que esta copa pase de mí? No hubo respuesta. O sea, la respuesta fue el silencio de Dios. No había otra forma. Él tenía que morir por nosotros. Entonces, ¿cómo se abren las puertas? Orando. ¿Cómo se vencen a los adversarios? Orando. ¿De qué forma tengo que orar para pelear contra mis enemigos? Pues con un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Señor. Veamos Mateo 8:10, dice, ponga atención a esta palabra. Es muy interesante porque dice, Mateo 8:10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que ni en Israel he hallado a nadie una fe tan grande. Mire cómo dice esta versión, se la voy a leer nuevamente. Al oír Jesús oyó, se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Bueno, ¿de quién están hablando ahí? ¿De quién están hablando ahí? Mire pues, según Mateo 8:5 dice, cuando entró Jesús en Capernaum, recuérdese que ahí empieza Jesús su ministerio, se estableció en la casa de Pedro, amén. Dice, y cuando entró Jesús en Capernaum, se acercó un centurión suplicándole. ¿Cómo debemos de orar? Suplicando. Debemos de suplicarle al Señor. Dice, se acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mire su oración, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico y sufre mucho. Jesús le dijo: yo iré, lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy hombre bajo autoridad y con soldados a mis órdenes. Y digo a este: ve y vaya, al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Bueno, expliquemos en esta palabra. Entonces, mire pues, número 1, hay un lugar. ¿A dónde entró Jesús? A Capernaum. Pongámosle así, la iglesia de Capernaum. ¿Qué sucede? Se acerca el centurión, se acercó a la iglesia. ¿Cuál fue su oración? Suplicando. Tenemos que aprender a suplicar. Suplicando, mi criado está postrado en cama, está sufriendo mucho, aleluya. ¿Sabe qué está haciendo este hombre? Pidiendo misericordia para aquel que está bajo su autoridad. Hermano, esto es digno que nosotros lo aprendamos, que nosotros lo imitemos, hermano, que hagamos este tipo de oración, porque aquí le está diciendo: Señor, mi criado está postrado, está sufriendo mucho, aleluya. Primero, ¿qué es lo que hace el centurión? Busca la ubicación de Jesús, lo busca cuando entra a Capernaum y se acerca para que nosotros tengamos oraciones con respuestas. Es necesario acercarnos. Es necesario acercarnos a Jesús y suplicarnos que nos conceda el deseo de nuestro corazón. Pero luego miren el versículo 7, la respuesta inmediata. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. No menosprecia al centurión, sino dice: momento, yo iré, lo sanaré.
Pero vea la dimensión del centurión, es decir, el que reconoce autoridad, el que reconoce una cobertura, hermano, se sujeta y sabe que con una sola palabra las cosas van a suceder. Entonces dice, Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión le dice, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Sabe qué le está diciendo? Yo no soy digno que entres bajo mi cobertura. Eso le está diciendo, no soy digno, mas di la palabra y mi criado sanará. Entonces aquí vemos otro tipo de oración. Primero vemos a un centurión que es un intercesor, que está suplicando, pero que busca a Jesús, hace que Jesús sea conmovido y que Jesús diga, yo iré, lo sanaré. Pero el centurión, hermanos, recuerda y dice, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, quizá por la condición del centurión, pero le dice, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, no soy digno, pero di la palabra, solamente di la palabra y mi criado quedará sano. ¿Sabe qué sucede? Cuando nosotros reconocemos autoridad, sabemos que con la palabra que se emite de la autoridad que está sobre nuestra cabeza, esa palabra se va a cumplir, se va a activar y vamos a ver resultados inmediatamente. Aleluya. Él dice, di la palabra y él quedará sano. Porque yo, está hablando el cinturón, yo soy un hombre bajo autoridad. Yo soy un hombre que tiene cobertura. Yo soy un hombre que tiene principios. Amén. Con soldados a mis órdenes, digo a este ve y vaya, a otro ven y viene, a mi siervo haz esto y haz lo otro. En otras palabras, mire lo que Jesús le dice. Al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo, en nadie en Israel no he hallado una fe tan grande. Entonces, ¿de qué está acompañada nuestra fe? De oración. Aquí dice cuenta, 8:5, Mateo. Jesús dice que entró a Capernaum y estando en Capernaum, el centurión lo busca. Se acerca a Jesús y le suplica. Le dice, mi siervo está postrado en cama. Dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico. Sufre mucho. Y Jesús, ¿qué dice? Yo lo sanaré. ¿Qué fue lo que vio Jesús? La actitud que había en el corazón del centurión. Entonces, mire, hermano, ¿cómo podemos tener una fe tan grande? Orando, definitivamente, orando. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si oímos la palabra de Dios, se activan todas las cosas dentro de nosotros. Mis queridos hermanos, es importante que oremos. Es importante que oremos, ya le expliqué que no importa la posición que usted tome, caminando, sentado, hincado, postrado, acostado, manos en alto, etcétera. Solo tenemos que ponerle a nuestra oración, tenemos que ponerle fe. Amén. Bueno, vayamos a Mateo 15:28, dice la Biblia. Entonces respondiendo Jesús, estas son respuestas, ¿verdad?, de Jesús. Respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Mire, desde aquel momento su hija quedó sana. Pero veamos la actitud de la mamá, pues yo quiero que la veamos en esta hora. Entonces dice Mateo 15:21. Saliendo Jesús de ahí se retiró a una región de Tiro y Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. ¿Cuál era la oración de esa mujer? ¿Cuál era la oración? Esa es una oración, que su hija estaba terriblemente endemoniada. Pero ¿qué hizo esa mujer? Dice, salió, se activó, salió, activó su fe, vio a Jesús, empezó a gritar, hermano. A veces necesitamos gritar y usted dirá, no, pastor, es que Jesús no es sordo. No, yo sé que Él no es sordo, pero también veo la necesidad de esta mujer y veo las multitudes que acompañaban a Jesús. Entonces dice, aquí una mujer cananea había salido de aquella comarca, comenzó a gritar diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada.
Pero él no le respondió palabra. Mire qué cardíaco es esto, hermano, que usted esté orando y que no hay respuesta ni por aquí ni por allá, y usted siga gritando y nada, y usted mira al cielo y dice: mi oración no sube. Hermano, pues no deje de creer, no dejemos de clamar, que algo grande tiene Dios para nosotros. Pero él no le respondió palabra. Y acercándose a sus discípulos, oiga esto, acercándose a sus discípulos, ahí hay una función intercesora a los discípulos, ¿verdad? Le rogaban diciendo: atiéndela, atiéndela. Viene gritando tras nosotros, atiende. Se lo voy a parafrasear. Dice que los discípulos se acercaron a Jesús, le suplicaban: atiéndela, Señor. ¿Sabe cómo? Grita mucho. Hace mucho escándalo, viene detrás de nosotros, asiste a la iglesia ahí con el pastor Mario, atiéndela. Hermano, a veces nosotros estamos llenos de prejuicios. No, cuando oren, hermano, si es que la Biblia dice otra posición de orar es encerrado en el cuarto, amén, en silencio. Sí, pero esta necesidad gruesa, esta necesidad grande, hermano, ¿quién conoce el corazón de una madre? Solo Dios, mi querido hermano. Para empezar, hay que estar en la posición de esta mujer. Ella estaba sufriendo de lo que su hija estaba pasando. Entonces dice, hay una intercesión de parte de los discípulos. Dice: Señor, atiéndela, porque viene detrás de nosotros gritando y respondiendo. Mire qué dice Jesús. Y respondiendo, él dijo: no he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él está diciendo: a mí mi papá me envió a las ovejas perdidas. Pero acercándose a ella, oiga, otra forma de orar, dice, se postró ante él diciendo: ayúdame, socórreme. Otra forma de orar, hermano, oiga, postrado. ¿Qué hace esta mujer? Pide ayuda, socórreme. Y respondió y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. A los gentiles se les miraba de esa manera, como perrillos, hermano. Pero ella dijo: sí, Señor. Mire qué mujer con una fe poderosa, con una fe grande. Le dice: pero ella dijo: sí, Señor. Pero también los perrillos comen migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, si el amo tiene misericordia de un animalito, cuánto más Dios de aquellos que hemos creído en su nombre, mi querido hermano. Entonces Jesús, respondiendo, le dice: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Bueno, entonces, ¿por qué ponemos este ejemplo de oración en postura? Porque ella se postró. Porque ella empezó a gritar, hermano, porque el Señor no le escuchaba. Hubo intervención de los discípulos: Señor, atiéndela, grita mucho, viene detrás de nosotros. ¡Qué escándalo, Señor! Y Jesús les dijo a sus discípulos: yo no vine por ellos, yo no vine por gentiles, vine por los hijos perdidos de la casa de Israel. Pero ella le dice, se lo voy a poner de esta forma, quizá ella le dijo: Señor, pero hay muchos hijos melindrosos que tú tienes que no quieren comerse la palabra que tú traes. Aleluya, yo necesito que me des ese pan de la liberación para poder desatar la vida de mi hijo. Entonces, mire, mi querido hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora se lo voy a poner de otra forma: sin fe es imposible orar. Sí, Señor. Por lo tanto, todo aquel que se acerca a Dios, crea que Dios existe. ¿Qué es lo que tiene que hacer aquel que se acerca a Dios? Tiene que creer que Dios existe. Hermano, usted y yo tenemos que creer que Dios existe y que cuando usted empieza a orar, Dios nos está escuchando. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerle fe a las cosas que hacemos en el nombre de Jesús. Y Mateo 9:2 dice, oiga esta palabra: y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, bueno, ¿la fe de quién? De ellos, los que cargaban al enfermo, dijo al paralítico: anímate, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Entonces, mire, mi querido hermano, otra forma de acercarnos a Dios es llevando las necesidades de otro. Es aquí cuando nos volvemos intercesores. Es aquí cuando suplicamos, es aquí cuando clamamos, es aquí cuando tocamos la puerta. Hermano, vemos la necesidad de otro y no la nuestra. Aquí vemos a 4 que llevan esta camilla. Pongámosle el ministerio profético, evangelístico, pastoral y magistral, porque el apostólico es Jesús, ¿verdad? Y ahí se complementan los 5 ministerios, pero le llevan, los 4 ministros le llevan a un enfermo. Y Jesús dice, viendo la fe de ellos, ¿qué le dijo?
hijo, anímate, tus pecados te son perdonados. ¿Qué sucedió con él? En ese momento dice la Biblia que él quedó sano. Mis amados hermanos, empezamos platicando sobre 7 formas de orar. Y ahí encontramos otras, ¿verdad? Cerrando la puerta de la casa, enciérrate en lo secreto. Otro dice postrado, rostro en tierra, etc. Vamos a encontrar una diversidad de formas por medio de las cuales nosotros podemos orar. ¿Qué más vemos en esta mujer que le gritaba a Jesús? Bueno, a veces tenemos que gritar, ¿verdad? Y eso que Dios no es sordo, Dios nos escucha. Pero yo quiero motivarle a que creamos en nuestra oración. Sigamos creyendo, sigamos confiando, sigamos esperando en Dios, que Dios hará al final del camino. Dios va a hacer todas las cosas, que tu fe crezca, que tu fe se ensanche, que te abra puertas, hermano, que se convierta en una fe grande, en el nombre poderoso de Jesús. Déjeme orar, déjeme bendecirlo en el nombre de Jesús. Padre que estás en el cielo, bendecimos la vida de mis amigos, de mis hermanos. Aumentanos la fe para que cada vez que oremos, Señor, hallemos gracia delante de tus ojos. Como dice tu palabra, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y que la oración de fe restaure en nosotros todas las cosas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que tenga un excelente día. Hasta pronto, bendiciones.